Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy, que estamos ya en el mes de agosto, ¿no? Tan rápido que se ha ido agosto, es el día 3 de agosto de 2018, 3 de agosto, estamos en Derecho y Humanidad, como todos los viernes, compartiendo con ustedes el tema de la reflexión del derecho, de los diferentes temas cotidianos de la vida humana, como el tema que nos ocupa el día de hoy. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tema bastante especial, pocas veces e inusualmente reflexionado desde los espacios de la radio, desde Radio Impo, pero en general de cualquier espacio de radio en general, que es el tema de la neonatología, la tanatología y la medicina. ¿Cómo podemos hacer una reflexión desde el derecho? Reflexiones desde el derecho. Y para hacer esta experiencia de reflexión, pues tenemos a un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, quien es neonatólogo y entre otras muchas especialidades que tiene el doctor Pavel Korchagin, y pues que va a estar con nosotros reflexionando este tema. Así que pues te invito a que pues nos puedas acompañar con tus preguntas, tus dudas, tus comentarios sobre el tema y hacerlo en nuestras redes sociales, que habitualmente pues ya sabes cuáles son: Radio Impo, por Facebook, por la página del Impo, nos puedes seguir y pues estaremos aquí en el tema, que hay bastante interés. Pues mi querido doctor Pavel Korchagin, bienvenido a esta tu casa, Radio Impo, y gracias por venir a reflexionar el tema de neonatología, tanatología y medicina desde el derecho. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Toño. Muy buena tarde a todo el auditorio, ¿no? Gracias por la invitación. Es interesante poder hablar un poquito de esa cuestión de la tanatología desde una cuestión jurídica, ¿no? Yo, hablando un poquito de lo que he estudiado, hice pediatría en el Hospital del Niño Morelense, después hice neonatología en el Hospital Federico Gómez, luego hice neurología neonatal en el Instituto de Pediatría, y lo más reciente que hice fue una maestría en rehabilitación neurológica. ¿Esto por qué se fue dando así? No, desde un inicio no estaba pensado, pero la idea era primero atender recién nacidos, porque cuando un recién nacido nace mal, o sea, la gran mayoría de los bebés nacen bien, lloran, respiran, se mueven, están muy bonitos y se van con su mamá, pero un porcentaje que no es tan bajo pueden nacer prematuros, pueden tener un parto difícil, pueden se fueron a su casa y de repente se empiezan a poner muy amarillos, ¿no? En fin, hay diferentes circunstancias que hacen que el niño, que es un ser con muchas potencialidades, ¿no?, en desarrollo, este niño tiene una peculiaridad, es que el cerebro es muy inmaduro, es muy lábil a que se pueda lastimar por N cantidad de factores. Entonces, por ejemplo, si un adulto se enferma, cuando una persona se diagnostica diabetes, hipertensión, lo que sea, enfermedades crónico-degenerativas, esa persona va a empezar a perder funcionalidad y hablamos de años perdidos. Vaya, pues qué panorama para empezar. Además, el doctor Pavel, que es Pavel para los amigos, pero tiene, además de todos estos estudios, especialidades y reconocimientos desde el campo de la medicina y las ciencias de la vida. Cursa con nosotros en el Impo actualmente estudios de maestría en tanatología, y pues es una persona que ha reflexionado la muerte desde el derecho en su quehacer como galeno y como luchador de la vida desde la salud. Entonces, pues la reflexión que está haciendo pues no es una reflexión fuera de lo que es la normatividad, así que estoy seguro que va a ser una reflexión bastante interesante. Pero estábamos platicando, Pavel, en el corte del programa, ¿por qué neonatología? ¿Por qué no psiquiatría? ¿Por qué no medicina legal o tantas otras especialidades, ¿no?, que hay en la medicina? Ya, neonatología porque decía yo que cuando un bebé nace y se enfrenta a una condición de gravedad, porque fue prematuro, porque tuvo asfixia, ¿no?, digamos que tiene un parto difícil, ¿no?, que se atora o que no puede nacer, en fin, si ese bebé no recibe la atención inmediata, en ese momento el bebé puede ser que fallezca, ¿no? Pero si recibe la atención adecuada, ese bebé va a sobrevivir.
Y no solamente va a sobrevivir, sino que tiene muchas posibilidades de que le vaya bien en la vida. Eso significa que estamos hablando de años ganados, ¿no? Es poderle ofrecer a ese bebé que le vaya bien. Dicho así suena muy romántico. La realidad es que cuando un bebé se tiene que hospitalizar, sobre todo un bebé que es prematuro, puede tener lesiones en su cerebro porque tenga hemorragias, por mil cosas, y estas lesiones pueden llevarlo a que tenga discapacidad. De ahí entonces estudiar rehabilitación neurológica, poder decir, este niño tiene un problema, pero a través de estas técnicas de intervención podemos ayudarlo. Y dicho así, podría parecer que todo niño que recibe intervención le va a ir bien, y eso sería hermoso, pero no es la realidad. Más o menos entre un 10 y un 15% de los niños que tienen un problema neurológico y que reciben atención, no les va a ir bien, van a tener discapacidad a pesar de todo el trabajo de la familia. Y a veces esta discapacidad puede ser muy, muy severa. Eso entonces me llevó directamente, o mejor dicho, me trajo aquí al IMPO para poder hacer una maestría y poder abarcar todo lo que tiene que ver con el duelo. Vaya, pues aquí ya tenemos ya la primera situación. Trabajar con una vida tan inicial y tan frágil como será la vida de un niño recién nacido, pues implica también cierto perfil, ¿no? Ciertas características. ¿Qué sientes? Que creo que todavía no entramos al tema del derecho, pero creo que es importante hablar sobre estas experiencias. ¿Qué sientes al estar conviviendo todos los días con niños y niñas recién nacidos? Wow, esa creo que es una de las preguntas más difíciles porque no hay palabras para describirlo, ¿no? Es una sensación verdaderamente hermosa. Cuando nace el bebé, es muy curioso porque todas las mamás en el trabajo de parto, no importa si el bebé nace por cesárea o por parto, pero es más, este fenómeno se ve más cuando nacen por parto, porque las mamás lloran, las mamás gritan, evidentemente están teniendo dolor, pero en el momento en que la mamá tiene ya al bebé, cambia el panorama y el dolor parece ser que fuera algo del pasado muy, muy anterior, ¿no? Es una sensación de magia, es como tocar oro puro, pero no lo tocas, en realidad solo lo sientes. Y entonces poder tratar de que un niño realmente esté completo, esté íntegro, es bien bonito. Y la tanatología y la neonatología, como todas las áreas de la medicina, a lo mejor suenan románticas, pero para no caer en este extremo romántico tienen que tener todo un marco de legalidad, un marco que lo contextualiza y que es el derecho o el marco jurídico, ¿no? Vaya. Esa parte es muy interesante. Pues fíjate, o sea, hay una perspectiva de la vida, una perspectiva humana, y justo ahora con tus estudios de la maestría en tanatología, ¿qué descubrimientos has hecho sobre el marco jurídico en el quehacer médico? Porque ya ves que también platicábamos tras bambalinas aquí en el programa con nuestro invitado especial, el doctor Pavel Korchagin, sobre que pareciera que hay un divorcio entre el área médica con las normas, las leyes o los derechos humanos, también podemos meterlos en esa bolsa, y lo que es la práctica médica basada en protocolos, en lineamientos, en procedimientos médicos que son socializados ampliamente en el sector. ¿Tú qué opinas? Que lo vives todos los días, ¿qué opinas en esta? ¿Es real ese divorcio? Sí, no sé si el término divorcio sea el más correcto, porque creo que cuando hay un divorcio es porque hay como incompatibilidad, y acá no es una cuestión de incompatibilidad. Yo me atrevería a pensar que es más bien como una cuestión de desconocimiento. La praxis médica, tú vas aprendiendo, y es mucho como por repetición, sí se leen protocolos y demás, pero por ejemplo en México hay guías de atención para prácticamente casi todos los padecimientos, y además hay normas, ¿no? Está la norma oficial del expediente médico, que es la norma 004, está la norma para la formación de recursos médicos, ¿no? Y médicos residentes, médicos internos, que es la 001, está la norma, en el caso que nos ocupa, está la norma 007, que es la que tiene que ver con la atención del embarazo, el parto, el puerperio y la atención inmediata del recién nacido. Y mucho de nuestro quehacer médico no es que haya mala praxis, es que no se documenta lo que se está haciendo en función del sustento legal, ¿no? Y esto puede dar pie a que haya problemas. Yo no dudo que haya problemas en el ejercicio médico, que haya
errores, ¿no? Por supuesto que los hay, finalmente seguimos siendo seres humanos. Pero una situación, por ejemplo, cuando a un paciente se le pone un medicamento que no le correspondía, o se le está pasando un medicamento y hace una reacción adversa al medicamento, normalmente este tipo de cosas como que se callan, y no deberían de ser así. En realidad existe incluso hasta un formato para documentar como un evento adverso, ¿no? Y sería más fácil hacerlo pues con toda la honestidad. Vaya, que decías también que cuando hay alguna cuestión médica, alguna falla, el nombre correcto era ese, ¿no? Evento adverso. Así es. Y entonces, por ejemplo, si lo categorizáramos así, ¿cuál sería el beneficio jurídico para el personal de salud? De entrada, la honestidad, primero, ¿no? Porque si no, se puede incurrir en esta cuestión de que pues estamos callando, no estamos siendo totalmente honestos. Esa es una. Y dos, los eventos adversos pueden ocurrir. Un evento adverso, por ejemplo, sabemos que las vacunas previenen gran cantidad de enfermedades. Y por ejemplo, una vacuna puede en un momento dado, en una dosis de en millones de dosis aplicadas, puede ser que una persona, por ejemplo, la vacuna que da contra la polio, puede ser que la misma vacuna genere esta cuestión, ¿no?, de polio. Y no por eso vamos a satanizar a la vacuna ni a la persona que aplicó la vacuna, simplemente se tiene que notificar como un evento adverso y se tiene que ser, como siempre, muy claros. Cuando vamos a hacer cualquier procedimiento médico, eso es algo que existe en el expediente médico, que son estas cartas de consentimiento informado, en donde se le dice al paciente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de no hacerlo y evidentemente cuáles son las posibles complicaciones que pueden suceder aún en las manos de mayor expertise. Fíjate, ahorita me hiciste recordar con ese tema de los eventos adversos. Yo hace un par de días llevé a vacunar a mi hija, le pusieron una vacuna de esta cartilla de vacunación, me parece que fue una contra la polio o alguna de estas. Pero cuando hicieron, normalmente es en un área de atención primaria, pues entramos, una enfermera nos atiende, pero la explicación de la enfermera no existió, simplemente llegamos, nos dice qué vacuna es, siéntela, pum, pum, aplica y se acabó, ¿no? Porque tiene atrás pues como 10 o 12 consultas más y más las que se van acumulando. Este fenómeno sí, o la realidad, siento que hace difícil poder comunicar esta información. Por ejemplo, el evento adverso, creo que clarificadamente pues ayudaría a entender la diferencia entre evento adverso y negligencia, ¿no? Claro, pero, o un error médico. O error. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Es el personal, es la infraestructura, es la falta de, pues cuando lo ves desde afuera ves una especie de falta de sensibilidad o falta de humanismo, ¿no?, dice la gente? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es una suma de muchos factores y a veces puede suceder que no es lo mismo atender a un paciente o a dos que tener que atender a 20 o a 25, ¿no? Evidentemente, esta cuestión numérica que tanto gusta en las instituciones, que son los marcadores de que si tú no das 25 consultas o 30 consultas no cumpliste con tu jornada, ¿no?, con tu agenda. Entonces eso por un lado evidentemente pues va a menoscabar la atención. Por otro lado también puede llegar a suceder que hay una desensibilización, ¿no?, del personal médico al dolor. A veces creo yo que la gran mayoría de las ocasiones en que ocurre una demanda o una situación de inconformidad ni siquiera es por lo que por la atención, es porque no hubo una comunicación clara, ¿no? Así que eso es una cuestión meramente de humanismo, ¿no? Habría que trabajar todos estos contextos de legalidad, no surgen de la nada, vienen, digamos que el marco de referencia a nivel nacional es la Constitución, pero todavía más atrás o más arriba, como lo quisiéramos ver, tiene que ver con los derechos humanos que son internacionales, ¿no?, que son pues por el simple y sencillo hecho de ser un ser humano, se tiene derecho a la vida, a la salud, al buen trato, a la educación, a la buena alimentación, y en este caso al buen trato implica todo esto, ¿no? Vaya, pues interesante. Pues seguimos aquí reflexionando con el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, ya estoy cambiando el apellido,
discúlpame. No, nos vamos a ir a un corte. Si hay algunas preguntas, comentarios, siempre son bienvenidas. Recuerda que tú eres parte del programa de Derecho y Humanidad. Ya sabes nuestras redes sociales, así que nos vemos en un momento más. Regresando del corte, seguimos reflexionando con el tema neonatología, tanatología y medicina. Reflexión desde el derecho. Regresamos en un momento. Continuamos aquí en Derecho y Humanidad con nuestro invitado especial, el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez. Ahora sí lo dije bien. Es que tengo a Peña en la cabeza, no sé por qué razón. Vamos aquí a un par de saludos de nuestras fans de Derecho y Humanidad. Son las principales fans de Derecho y Humanidad, y una de las fans más jóvenes del programa porque tiene un año. Dana, felicidades, dice Mar Guerra, muchas felicidades, manda saludos al programa, felicita por el programa, está muy interesante. Dana y Mar, bueno, pues, el saludo es siempre bienvenido de Dana. La pequeña Dana tiene un año, es la radioescucha más joven de Derecho y Humanidad, así que pues le mandamos un saludo. Y también pues invitamos al público que mande sus dudas, sus preguntas. Aprovechen que tenemos aquí a nuestro experto neonatólogo, tanatólogo y quién sabe cuántas cosas más. Es aquí el doctor Pavel Korchagin, que tiene una amplia trayectoria en el tema, y estamos entonces platicando, ¿no?, sobre este tema de los roles cuando pasan los incidentes médicos donde están involucrados los niños y niñas que recién nacen. ¿Qué rol juega la mamá? ¿Cuál es la responsabilidad de ella? Esa es una pregunta interesante. Muchas de las veces que nace, en muchas ocasiones cuando nace un bebé, por ejemplo, prematuro, hay condiciones en donde la mamá no tiene responsabilidad. O sea, la mamá viene cuidando bien su embarazo, lo planeó, tomó ácido fólico 4 meses antes de planear embarazarse, que es como se debe hacer. O sea, todo va bonito, ¿no? Y de repente, después de la semana 26, 30, se le ocurre que a su cuerpo empezar a reaccionar de forma adversa contra el bebé, y la mamá se dematiza de las piernas, se le sube la presión, empieza con dolor aquí en la región epigástrica. Total, que tiene un padecimiento que se llama preeclampsia, o que puede evolucionar a la eclampsia si la mamá convulsiona o cae en estado de coma, o otra complicación que se llama síndrome de HELP, en donde hay alteración sobre todo hepática y una alta posibilidad de que la mamá se muera. Entonces, y si se muere la mamá, se pueden morir los dos. Entonces, evidentemente ahí el tratamiento para salvaguardar la vida de los dos es interrumpir el embarazo lo más pronto posible. Ahí, digamos, la mamá no tiene culpa, ninguna mamá está pensando en que en su embarazo le va a pasar eso. Pero así como hay mamás que no tienen ninguna responsabilidad de tener un bebé prematuro, hay muchas mamás que sí, y eso hay que recalcarlo, ¿no? El embarazo es una condición de riesgo, y eso debe quedar muy claro para todas las mamás. Y para todos los hombres. Y para todos los varones, ¿no? O sea, cuando una pareja decide embarazarse, el embarazo es una cuestión de alto riesgo, porque por los cambios propios que se van a generar en la mamá, la salud de la madre se puede poner en problemas, o la salud del bebé. Entonces, si tenemos una mamá en edad joven o en edad extrema, o una mamá que se sabe con algún padecimiento, o una mamá que tiene toxicomanías, una mamá que nunca va a control prenatal, que tiene molestias urinarias, que se le dan los signos de alarma en la consulta obstétrica, se le dice, señora, si le suman los oídos, si ve lucecitas, si tiene salida de mucho líquido por la región genital, tiene que venir inmediatamente, ¿no? Entonces, una mamá, vamos a poner un caso, una mamá con un embarazo de 33 semanas, tiene salida de líquido el viernes en la noche, pero va al hospital hasta el lunes. Evidentemente ya hubo una ruptura de membranas de tiempo muy prolongado, arriba de 18 horas, hay altas posibilidades de que ese bebé se infecte estando dentro del cuerpo de la mamá. Entonces, un bebé que nace prematuro, con signos, con datos de infección, es un bebé que va a tener una estancia seguramente prolongada y va a tener más posibilidades de complicarse. Entonces, sí hay responsabilidad en los padres, ¿no? En que el cuidado que ponen a su salud y a la salud del embarazo no siempre es la mejor. Y evidentemente un bebé prematuro, eso también hay que resaltarlo. Tener un bebé prematuro es como abrir la puerta de una habitación que está con la luz apagada. Cuando se prende la luz, la habitación puede estar completamente en orden, súper acomodada, muy bonita, o puede ser que abrimos al prender la luz, es la habitación de los trebejos, ¿no? Están ahí la bicicleta que ya no se usa, las llantas del carro viejo, los costales de ropa antigua, las telarañas, ¿no? Hasta el ratón vive ahí,
Y eso es igual a que a ese bebé prematuro le puede ir muy mal. Y entonces, ¿hay responsabilidad de la familia? Sí. ¿Hay responsabilidad médica? También hay responsabilidad médica. El médico está obligado a tratar de tener lo mejor que se puede a ese bebé. Y a veces sucede que no se tienen los recursos adecuados. Viene a mi mente ahorita que pensábamos en este tema, el caso de los bebés que tienen retinopatía del prematuro. ¿Qué es esto? Es una condición que puede suceder en todos los bebés que nacen menores de 33 semanas o menores de 1700 gramos. Esos bebés seguramente van a requerir oxígeno para poder sobrevivir, sea que requieran oxígeno de lejos, sea que requieran que se les ayude a respirar, sea que requieran estar conectados a un ventilador. El punto es que requieren oxígeno. Y ese oxígeno que es necesario para que el bebé viva también puede ser tóxico para las venas, las arterias que están en la retina, en los ojos de este bebé. Y esto puede llegar a generar algo que retinopatía es un crecimiento anormal, exagerado de estas arterias y van a desprender la retina. Entonces, todo bebé que nace con menos de 1700 gramos a las 4 semanas de vida debería de ser visto por un oftalmólogo. No todos los bebés van a tener retinopatía, algunos sí. Y si se detecta a tiempo, se le puede dar tratamiento. ¿Cuál es el extremo de que tenga retinopatía y no se trate? Que el niño va a quedar ciego. Va a quedar ciego y ya no hay más que hacer. Marcha atrás. No hay marcha atrás para la función visual. Evidentemente se puede trabajar la rehabilitación visual, se puede trabajar en que el niño construya el neurodesarrollo a partir de todas estas rutas alternas que se tienen, pero sí en la función visual. Y entonces venía a mi mente que en alguna, esto es frecuente, pero sí ha habido sanciones administrativas por recomendaciones que hace precisamente Derechos Humanos por mala praxis, ¿no? Aquí, mala praxis, a lo mejor la mamá no tiene el cuidado adecuado de tener un bebé prematuro, y hay parte de la responsabilidad de la mamá. Luego, los médicos que están atendiendo al bebé no solicitan la valoración a las 4 semanas. Esto es un poco complicado. La valoración en sí es muy sencilla, pero es complicado porque no se tiene un oftalmólogo pediatra en todos los hospitales donde nacen bebés. Y a veces hay que trasladar al bebé de un hospital a un centro de tercer nivel. Y puede ser que el bebé esté tan grave que moverlo de la cuna en la que está la ambulancia implique el riesgo de que el bebé se muera. Evidentemente no lo vas a exponer a ese riesgo, pero sí habría que documentar que el bebé está en semana 4 de vida, que debe de ser valorado, pero que sus condiciones no lo permiten. Eso no exime la responsabilidad, pero esto también se le debe comentar a los papás para que los papás sepan qué terreno estamos pisando. Y ahí viene la responsabilidad, ya no tanto del personal que está atendiendo al bebé, sino la responsabilidad de la institución donde está ese bebé. Si yo soy el hospital general de donde quieran, ¿no? Para no poner ningún nombre, soy un hospital general que tiene bebés prematuros, pero no tengo oftalmólogo, sí tendría yo como cabeza del hospital ver la posibilidad de que un oftalmólogo de manera itinerante, una vez a la semana, estuviera viendo a los bebés. Insisto, los bebés con el porcentaje de bebés con retinopatía grave, o sea, estadios 4 y 5, que es donde se desprende la retina, es bajito, pero el problema es que si sucede y no se detecta y no se trata, ese niño va a ser ciego. Y sobra decir que la retinopatía del prematuro es hoy en día la primera causa de ceguera en niños, y además que es de causa prevenible. Vaya, pues ahí tenemos un ejemplo de este tema de la responsabilidad, de lo complejo que es la neonatología, ¿sí? O sea, de lo complejo en términos del estudio, de la profundidad, de los términos prácticos, técnicos, y de que pues hay un grado de responsabilidad importante en todos los actores involucrados, ¿no? Todos los actores involucrados. Entonces creo que pues vale la pena llevarnos esa reflexión en este momento. Vamos a ir a una pausa, pero seguimos con más aquí en el programa de Derecho y Humanidad. Nuestro invitado especial, el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, que está compartiéndonos el tema neonatología, tanatología y medicina, reflexiones desde el derecho. Continuamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad, seguimos reflexionando sobre el tema de neonatología, tanatología y medicina, reflexiones desde el derecho, que hemos estado aquí hablando con nuestro invitado especial, el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, quien pues, nos ha hablado sobre los casos, la responsabilidad, lo complejo de la praxis de la neonatología, que es su área de expertise.
justo estamos ahorita escuchando la canción de fondo, Yo soy un buen doctor, de Nora Gali, que es una cantautora que expresa canciones a la humanidad, ¿no? Y yo creo que también para trabajar con la vida y estar pues en el umbral de la vida y la muerte, pues, requieres mucha humanidad, ¿no? Sí, mucha humanidad. Pero estábamos hablando sobre el tema de esta responsabilidad y los casos complejos que nos estabas compartiendo. Y justo yo pensaba en la necesidad de clarificar la responsabilidad profesional en la medicina. Y me platicabas del ejemplo de tu experiencia profesional, que fue el cómo se canceló una cédula profesional o una posibilidad de práctica de una especialidad. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, hubo una sanción, estoy hablando más o menos del año 2010. Ya tiene... Esto sucedió en un hospital en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Y lo que sucedió es que hubo una mamá, la mamá se embarazó, tuvo esta cuestión de preeclampsia. La mamá ya había tenido embarazos previos con preeclampsia 2, y la preeclampsia, sobra decirlo también, es una de las condiciones que si ya sucedió una vez, es altamente probable, o sea, arriba del 95% de posibilidades que vuelva a suceder en un siguiente embarazo, pero además va a suceder con una menor edad gestacional. Entonces, aquí es donde entran estas cuestiones de responsabilidad, ¿no? Si yo como mamá ya sé que ya me pasó eso, lo ideal sería pues ya no tener más bebés, porque me expongo, ¿no? Me expongo a este bebé, me expongo yo, y algo que no piensan nada más es, si fallece la mamá, ¿quién va a cuidar a todos los bebés? Pero bueno, nace el bebé prematuro, un bebé muy chiquito, fue de 26 semanas, en peso era algo así como de 760 gramos al nacer. O sea, nada. O sea, muy chiquito, ¿no? Es un bebé extremadamente pequeño. La estancia de este bebé fue como de 4 meses en este hospital. Y se va el bebé, fue un bebé que estuvo mucho tiempo conectado al ventilador, entonces tenía problemas crónicos para respirar, tenía un alto perfil para establecer parálisis cerebral de acuerdo a sus movimientos, ¿no? Sus movimientos muy primitivos que eran francamente anormales. Su cerebro o su cabecita medía menos de lo que debía medir, o sea, tenía algunos indicadores tempranos de que había cosas que no estaban bien. Pero además de esto, la mamá, cuando el bebé tenía como más o menos 6 meses, viene una demanda contra el hospital y vienen las recomendaciones de derechos humanos porque el bebé estaba ciego, precisamente por esta cuestión de retinopatía. Y entonces sí hubo sanción para el grupo de médicos, que fueron como 4 médicos, que atendieron a este bebé, porque en ninguna nota del expediente se sustentaba, se hacía mención a esta posibilidad de complicación, ¿no? Y es cuando vuelvo al punto. A veces sí ocurren errores en la práctica médica, eso es innegable. Decir que no sería como quererse tapar los ojos y decir que no. O sea, la verdad es que sí llegan a ocurrir. Pero también no había una nota, porque para cuando ese bebé tenía las 4 semanas de vida, a mí me tocó revisar el expediente como externo, ¿no? Así de a ver qué había pasado. Y para cuando este bebé tenía 4 semanas de vida, su condición de vida era realmente grave. Entonces era muy complicado que el bebé hubiera podido salir a una valoración. O sea, yo que entendía de lo que se trataba en ese momento, el bebé no hubiera podido salir. Pero habría sido muy diferente, creo yo, porque en realidad, hasta donde recuerdo, lo que generó el verdadero conflicto no era la discapacidad de la bebé, era que nadie le había dicho a la mamá la condición en la que iba a quedar, ¿no? Entonces, sí vinieron las recomendaciones, y estas recomendaciones no salen de la nada, o sea, salen a partir del reglamento de la Ley General de Derechos Humanos, vienen precisamente de la Ley de Derechos Humanos, vienen de la Ley General de Salud, y todo esto también está enmarcado en la Constitución Política. O sea, el problema es que muchas veces desconocemos, no sustentamos lo que hacemos. Y quiero aprovechar esto para que todos los médicos que nos están viendo, todo el personal que está relacionado a la atención a la salud, todo lo que no escribimos, y eso no lo ves muchas veces en la escuela, pero hasta que no lo ves, hasta que no estás así como pues, realmente te toca, empiezas a entender esto, ¿no? Uno tendría que poner en función de la norma oficial o de la guía de práctica clínica tal y tal, y ya, se da la atención, en fin.
Y algo que no nos debe faltar es siempre tomarnos 2 minutos más y explicarle a los papás la gravedad o el estado de salud del bebé. Eso es prioritario, ¿no? Siempre tomarnos unos minutos, y a veces más de 2, ¿no? Hay papás que sí van a estar más de 2 minutos. A veces romper como estos esquemas de protocolarios de que pasa un papá y le doy informes. No, pasa a los 2 papás, siéntate con ellos, tómate 5 minutos. No lo vas a hacer con todos, pero sí va a haber papás con los que tengas que hacerlo así, y vas a un papá informado, enterado, que incluso empieza a sentir también hasta dónde llegaba su responsabilidad y no la cumplió. Es un papá que no te va a demandar. Es un papá, y no porque te demande, no se trata de vivir la medicina con el miedo a la demanda, se trata de tratar de hacer las cosas dentro de la legalidad, ¿no? Vaya, pues qué casos, ¿no? Y la sanción a los médicos, ¿recuerdas cuál fue? Sí, lo suspendieron de la posibilidad de ejercer la medicina en cualquier institución pública durante 6 meses, obviamente sin derecho de sueldo, ¿no? Vaya, pues aquí tenemos un ejemplo, creo que vale la pena recordarlo también para las personas que nos siguen relacionadas con la salud, que hay responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales en esta lógica de la responsabilidad que se da en el área de la salud. Pues está interesante este tema, y estábamos también platicando en el corte, Pavel, cuando cursaste dentro de los estudios de la maestría en tanatología, todo lo que tiene que ver con el marco legal, porque básicamente ahí pues se llevan 2 materias, ¿no? Bases jurídicas de la muerte y aspectos legales. No sé si ya llevaste aspectos legales, pero me consta que bases jurídicas, sí. Entonces, pues ahí, ¿qué descubriste? Yo creo que es precisamente esto que estoy mencionando, el que lo que hacemos no lo sustentamos, o sea, no ponemos cuál es el soporte legal, ¿no? O sea, no ponemos la norma oficial que nos está dando como el contexto, o la guía de práctica clínica. Es más, algo tan simple, el expediente médico. Hay muchos hospitales que hoy en día tienen un sistema de expediente electrónico, entonces cuando el médico hace su nota y le pone guardar, en automático aparece el nombre del médico, la especialidad, la cédula, la matrícula, por ejemplo, en el IMSS, pero muchos hospitales todavía no tienen eso. Y entonces, pues a lo mejor con un sello de goma, hay que poner nuestro nombre completo, hay que poner el nombre, la especialidad, la cédula, evitar abreviaturas, ¿no? De repente ponemos pues cosas que solamente el que lo escribe sabe, y eso altera el expediente. Entonces tiene que haber normatividad, y esta normatividad, ¿dónde está? Pues está en la norma oficial mexicana del expediente clínico. O sea que un ratito leerlo y ver de qué se trata para pegarnos. Y evidentemente también pude aprender o descubrir que las sanciones, que es lo que mencionaba hace unos minutos, las sanciones no son inventadas, tienen un sustento. Cuando hay una cuestión de demanda, primero a lo mejor se va a la Comisión de Arbitraje Médico. La Comisión de Arbitraje Médico puede decir pasa o no pasa, o sea, le dan un seguimiento dependiendo de cómo evalúen el caso, pero no es la única instancia, y esto puede llegar a derechos humanos, y entonces van a venir las recomendaciones en función a violación de los derechos. ¿Qué derechos? El derecho a la buena práctica, o el derecho a la salud, el derecho a la reproducción, el derecho a la vida. Entonces, esto que hacemos todos los días, si no lo sustentamos, podemos tener problemas legales. Vaya, interesante. Y pues queda muy claro, ¿no?, que la reflexión jurídica pues sí necesariamente se tiene que hacer en las ciencias de la vida, ciencias de la salud, y en una especialidad tan delicada como la neonatología. Es que se me complica con el tema de neonatología y tanatología, pero bueno, neonatología, la cuestión de el seguimiento de los protocolos y las normas oficiales pues hace todavía más riguroso, ¿no? Claro. Y un poquito platicábamos el aspecto en el tema del seguro popular, ¿no? Porque lo que cuesta una atención previa a un embarazo y preparar todas las condiciones, pues es un costo alto, o sea, realmente alto en términos de
que la atención a la salud en la práctica privada pues es elevadísimo. Y la atención pública, digamos, en el Seguro Popular, por poner el ejemplo, pues tiene ciertos parámetros que están muy establecidos, ¿no? Por no decir limitados, pero sí ya muy establecidos en cuanto al alcance que tiene. Tú puedes establecer, digamos, estas diferencias de lo que implica para una persona que se atiende en un sistema de salud público como el Seguro Popular, para que se pueda tener un poquito más esta dimensión de la relevancia entonces de tener que darle un seguimiento mucho más adecuado y profundo al tema de un embarazo, ¿no? Sí, primero me gustaría como hace rato decía yo que el embarazo es una condición de alto riesgo, y no lo digo con el afán de asustar a las mamás, no, es una invitación verdaderamente muy sincera a que el embarazo se planee y se considere como una condición de riesgo. El Seguro Popular, por ejemplo, para que una mamá tenga derecho al Seguro Popular, idealmente tiene que tener por lo menos 5 consultas en su centro de salud para que de ahí le den el pase al hospital, y entonces el Seguro Popular va a cubrir casi todo lo que tiene el bebé. Y digo casi todo porque el Seguro Popular también de repente se ha generado una cuestión de desinformación de que el Seguro Popular te va a cubrir todo, y no necesariamente es así. Hay padecimientos que requieren algún medicamento, por ejemplo un bebé que tuvo un parto difícil, que tuvo asfixia, que entonces hace una complicación que es muy temida en neonatología porque la mortalidad asociada es muy alta, esto se llama hipertensión pulmonar. El bebé no se oxigena su sangre porque los pulmones no están trabajando bien. Entonces hay un medicamento que puede funcionar, que es el sildenafil, ¿no? Este medicamento que se desarrolló en investigaciones y que después se encontró que podía funcionar pues, para la salud sexual del varón, ¿no? Pero entonces el sildenafil, se puede medicar a estos bebés con sildenafil y eso va a ayudar un poco a mejorar la condición pulmonar, pero resulta que el sildenafil no lo cubre el Seguro Popular, ¿no? Entonces es una cuestión de estar un poco amarrado, porque por un lado, si un paciente tiene póliza de Seguro Popular, el médico no podría pedirle absolutamente nada, o sea, no debería de pedirle nada, el hospital tendría que darle todo, pero el hospital no tiene en el cuadro básico pagado por el Seguro Popular el sildenafil. Entonces es una cuestión como de ¿hacia dónde nos hacemos? El niño requiere el medicamento y a veces es necesario porque los familiares compran el medicamento, o muchas veces el propio personal de salud pues hace sus obras de calidad, y dona, ¿no?, medicamentos costosos para la familia. Vaya, pues qué interesante está este tema. Vamos a ir a nuestro último corte aquí en el programa de Derecho y Humanidad con nuestro invitado especial, el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, sobre el tema de neonatología, tanatología y medicina, una reflexión desde el derecho. Seguimos aquí en Derecho y Humanidad, sigue con nosotros, regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, con nuestro tema neonatología, tanatología y medicina, reflexión desde el derecho. Tenemos una pregunta de nuestros radioescuchas, de Carla Bautista. ¿Qué importancia tiene que un médico se prepare desde el ámbito tanatológico? La pregunta de Carla Bautista, que me parece muy pertinente para el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver, porque finalmente el médico, la educación médica va dirigida exclusivamente a defender la vida, ¿no? Y se ve a la muerte como el enemigo a vencer. Entonces, si muere un paciente, es incluso se murió en mi turno o se me murió el paciente, y es una cuestión derrotista, y no tiene que ser así. La vida y la muerte son exactamente los dos extremos de una línea, y quién sabe si está girando, ¿no? Entonces, el que un médico tenga conocimientos tanatológicos debiera ser parte de la matrícula de la medicina. Me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque no necesariamente tenemos que pelear uno con la cuestión de la muerte, más bien lo que no tenemos y se tiene que trabajar es la educación para la vida, para vivir bien, para disfrutar de la vida, a partir de que nos damos cuenta de que somos seres finitos,
¿no? Y entonces la matrícula médica tendría que trabajar mucho esta cuestión de cómo disfrutar la vida y cómo preparar al paciente para la muerte. Y esto lo enlazo con que la tanatología actual, contemporánea, ya no es esa tanatología de solo acompañar al paciente y verlo morir y que muriera en una cuestión de comodidad y confort. No, la tanatología actualmente se dirige al ámbito educativo, se dirige al ámbito social, incluso al ámbito antropológico. Evidentemente está la tanatología médica. La tanatología está en todo lo que tenga que ver con la posibilidad de una pérdida y de la reconstrucción o de la resignificación a partir de que se tiene una pérdida, ¿no? Y la tanatología, como todas las áreas relacionadas a la salud, no está exenta de tener apego a la normatividad jurídica. Entonces ahí es importante y es muy interesante lo que planteas porque, por ejemplo, en los hospitales he visto personas que trabajan como tanatólogos, pero no he visto administrativamente una plaza de tanatólogo. No, yo creo que no existen, la verdad es que no quiero contestar con desconocimiento, más bien no sé si existan, pero en la experiencia que yo tengo en hospitales, algunos de tercer nivel, la gran mayoría de hospitales de segundo nivel, no hay como tal un tanatólogo, ¿no? Y evidentemente sería necesario, y no solo en los hospitales, porque en los hospitales es en efecto donde la gran mayoría de los decesos ocurren, pero tendría que ser desde que el paciente se sabe, en otro tipo de pacientes, que el paciente sabe que tiene una condición pues, que lo va a llevar a la muerte en un lapso no mayor de 6 meses, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad terminal. Claro. No existe en todas partes. Sí, como en el caso que nos platicabas, donde se dio la sanción y la responsabilidad, creo que hubiera sido muy oportuno contar con un tanatólogo que pudiera dar apoyo y valoración y acompañamiento al proceso, ¿no? Con sí. Esta bebé que nació de manera prematura. Entonces, pues vemos aquí que la relación de la neonatología, la tanatología y la medicina, incluyendo al derecho, pues es una vinculación multidisciplinaria en situaciones de la vida que es la cotidianidad de la existencia del ser humano, ¿no? Porque creo que también uno de los grandes problemas del conocimiento es ir segmentando derecho por acá, medicina por acá, trabajo social por acá, etcétera. Y creo que eso no ayuda, ¿no? Fragmenta al ser humano más que entender que somos dimensionales. Sí, sin embargo, no estoy tan en acuerdo en que la fragmentación sea mala. En el caso particular de la medicina, difícilmente un médico general podría dedicarse o brindar una excelente atención obstétrica o una excelente atención oncológica o una excelente atención en recién nacidos. O sea, sí es necesaria esta fragmentación. Lo que creo que no es necesario es el malentendimiento de la fragmentación y quedarme en mi papel de, yo soy el neonatólogo y allá está el otro componente del equipo y allá está el otro. O sea, sí se tendría que fortalecer, se tendría que hacer como un remodelaje de las estructuras de salud, de cómo funcionan los equipos de salud para darle esta multidisciplinariedad o esta diversidad, ¿no? ¿Y con qué fin? Pues con que el paciente sea lo mejor atendido, el paciente y el propio personal, porque trabajar con bebés que están bonitos y vivos, a todos nos gusta. Trabajar con bebés que están enfermos o que están en una condición de riesgo o que mueren, y tener que dar informes de que un bebé ha muerto, eso no es tampoco una tarea sencilla, ¿no? Entonces todo el equipo se tiene que estar retroalimentando y tiene que haber como esta diversidad complementaria. Vaya. Sí es necesaria la fragmentación, pero también ese trabajo en equipo. Sí, sin duda. Pues qué interesante ha sido nuestro tema de hoy con la neonatología, la tanatología y la medicina, desde esta reflexión jurídica en donde pues el doctor Pavel Korchagin Piña Pérez nos ha planteado aquí un panorama importante sobre la necesidad de conocer el marco jurídico, la necesidad de involucrarse en el tema de los derechos humanos, la necesidad de tener claro conceptos jurídicos como la responsabilidad, la sanción, una invitación al personal de salud sobre pues reflexionar estos temas, ¿no? Y también
consejos muy prácticos sobre este tema de llenar los formatos, el seguimiento de sus expedientes clínicos, pues de una manera muy puntual, sin abreviaturas, darse el tiempo para poder llenar de manera adecuada, pero sobre todo darse este tiempo para poder dialogar con las personas y explicar de la mejor manera posible todas las posibilidades desde lo sensato y lo sencillo, ¿no? Que es la comunicación humana. Sí, la comunicación es fundamental, ¿no? Pues estamos llegando a nuestra parte final ya del programa, mi querido Pavel. ¿Quisieras dar algún mensaje para la audiencia y el público que nos está siguiendo aquí en Derecho y Humanidad? Sí, por supuesto, nuevamente agradecer, ¿no? Desearle a todos un feliz viernes, ¿no? Shabbat Shalom, un saludo muy particular para mi esposa, siempre me dice, me manda saludos, y a mí siempre se me olvida, me come el tiempo, pero el mensaje final es... pues mándaselos bien, o sea, sí, nombre completo, si quieres. Pues para mi esposa, Ilse, Emma, Patricia, ¿no? Ya sabe dónde está, yo la quiero mucho, es todo para mí. Me voy a chivear. Ahí están los saludos mandados para aquí la esposa del doctor. Sí, por supuesto. Y el mensaje final es, el embarazo es la más grande de las bendiciones, por supuesto, pero también es la más grande de las responsabilidades. Y todos, desde nuestro diferente quehacer, ¿no? Desde nuestro diferente papel, como si esto fuera una obra de teatro, cada quien jugando el personaje que tiene que hacer, podemos hacer mucho con responsabilidad. Pues ahí lo tienen ya el mensaje, la invitación, los saludos y sobre todo pues el agradecimiento para la audiencia que nos estuvo acompañando el día de hoy en este programa. Gracias a todas las personas que nos dan like, que nos siguen, que están aquí pues enterándose de estos temas que desde esta reflexión de los derechos humanos y del derecho pues nos incumben a todos, ¿no? Como el tema de la salud, la neonatología, la tanatología y la reflexión desde la medicina que nos ha dado nuestro invitado especial. Pues agradecer también aquí a todo el equipo de Radio Info que siempre nos apoyan y nos están dando el soporte adecuado para que Derecho de Humanidad pues siga transmitiéndose como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Así que pues te esperamos en nuestra siguiente emisión. Mi querido doctor Pavel Korchagin Piña Pérez, gracias por haber venido al programa, gracias por haber compartido tus conocimientos, tu visión y tu perspectiva aquí en Derecho y Humanidad, y pues a las personas que nos siguen les agradezco su presencia, gracias por su compañía y pues nos vemos en el siguiente programa con algunas otras cuestiones más que ir descubriendo desde esta mirada de el derecho, los derechos humanos y la vida misma, la cotidianidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues gracias. ¿No? Gracias. Shalom. Haya más invitaciones, ¿no? Claro que sí, estamos seguros que no va a ser la primera, mi querido doctor y amigo. Gracias. Hasta la próxima.